Hola chicos, bienvenidos a mi canal, esto es Tus Clases 24/7 y en el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de vídeos donde vamos a tratar el tema de formulación binaria. En este vídeo vamos a empezar con lo más sencillo, que son los óxidos. Vale, pues la formulación binaria, como su nombre indica, es cuando se combinan dos elementos para formar una molécula. En el caso de los óxidos, uno de estos elementos va a ser el oxígeno. Si os fijáis, he puesto en la izquierda un pequeño esquema en rojo y azul, donde está siempre participando el oxígeno, que va a actuar con el número de oxidación -2, y va a ir acompañado a la izquierda de otro elemento que va a actuar con un número de oxidación positivo. Sí que es importante que sepáis que en formulación binaria siempre el elemento que actúa con número de oxidación positivo va a ir a la izquierda y el que actúa con número de oxidación negativo a la derecha. Luego, si os fijáis, os he puesto una tabla periódica en pequeñito a la derecha, simplemente para indicaros que es fundamental, de verdad, que os sepáis los números de oxidación de los elementos. Porque si no, hay muchos que se pueden deducir, pero hay otros que no, y os podéis encontrar el caso en el que no sepáis formular por no saber los números de oxidación. Vale, pues lo primero de todo, los óxidos, ¿cómo se formulan? Para poner los ejemplos vamos a coger, en este caso, el carbono 2+ por un lado y el carbono 4+ por el otro. Vale, pues lo primero, vamos a enfrentar los dos elementos que participan. En este caso, si es un óxido, va a ser el oxígeno, y en el primer caso con el carbono 2+. Pues el carbono 2+ positivo a la izquierda, el oxígeno 2- a la derecha. El segundo paso es intercambiar los números de oxidación, solamente los números, no los signos. Entonces, este 2 pasa aquí abajo, este 2 pasa aquí abajo y se quedaría C2O2. Y por último, el último paso será simplificar, si podemos, que en este caso sí, dividimos entre 2 y se nos queda CO. ¿Vale? Ya estaría formulado. En el segundo ejemplo, en el de carbono 4+, pues tendríamos carbono 4+, oxígeno 2-, el negativo a la derecha, el positivo a la izquierda, intercambiamos los números, solo los números, y se quedaría C2O4, que si simplificamos, que sí que podemos, dividimos entre 2 y se nos queda CO2. ¿Vale? Si os dais cuenta es muy fácil, pero hay que saberse los números de oxidación. El segundo paso. ¿Cómo se nombran? Pues tenemos varias formas de nombrarlo, nosotros vamos a aprender dos. La primera es la forma sistemática. En la sistemática lo que tenemos que hacer simplemente es leer de derecha a izquierda lo que pone en la fórmula, teniendo en cuenta los prefijos multiplicadores y sus respectivos nombres. 1 va a ser mono, 2 di, 3 tri, etcétera, como lo tenéis en la tabla. Ojo que el mono, el 1 del elemento que acompaña al oxígeno, no lo vamos a nombrar. Entonces tenemos, en el primer caso era CO y en el segundo caso había salido CO2. Si lo nombramos por sistemática, lo que vemos de derecha a izquierda es que el oxígeno hay 1, por lo tanto, mono es un óxido, monóxido de carbono. En el segundo caso, lo primero que vemos es un 2, di, un oxígeno, dióxido de carbono. ¿Vale? Es extremadamente fácil. Otra forma de nombrarlos, la nomenclatura que se llama de Stock, donde lo que vamos a hacer es utilizar el prefijo óxido de, y a continuación lo que vamos a hacer es nombrar el elemento que está acompañando al oxígeno, indicando su número de oxidación en el caso de que tenga más de un número de oxidación. Por ejemplo, teníamos el CO y el CO2. Pues sería óxido de... ¿Y de quién es este óxido? Pues obviamente es de carbono. Pero claro, el carbono hemos visto que puede ser +2 y +4 porque me sé los números de oxidación. Por lo tanto, este es el óxido de carbono que estaba actuando con 2. Y lo pongo entre paréntesis y en números romanos. En el caso del CO2, pues será óxido de... ¿De qué es este óxido? De carbono otra vez. Pero en este caso puedo deducir que es el carbono 4 en números romanos. ¿Vale? ¿Cómo sé que es el carbono 2 o es el carbono 4? Bueno, pues hay dos formas de saberlo. La más fácil es sacarlo deduciéndolo de cabeza y diciendo, pues si el carbono tiene un 1, porque hay un solo carbono, pero el oxígeno le había pasado un 2, porque el oxígeno actúa con -2, significa que hemos simplificado. Por lo tanto, si hay 2 oxígenos, realmente habían 4 que venían del carbono 4.
¿vale? Se puede deducir con un poco de práctica y en breve subiré un vídeo que imagino que os estaré dejando alguna tarjetita por arriba, donde os voy a explicar cómo deducirlo matemáticamente, cómo averiguarlo, el número de oxidación. Vamos a pasar ahora a hacer un par de ejercicios, lo primero de nombre a fórmula. El primer ejemplo veo que pone trióxido de dialuminio. Lo primero de todo tengo que preguntarme si me están dando en sistemática o en stock. Es muy fácil ver aquí que tengo unos prefijos multiplicadores que son el tri y el di y por tanto es sistemática. Y simplemente tengo que traducir de derecha a izquierda lo que me está diciendo. Trióxido significa que hay 3 oxígenos. De dialuminio significa que hay 2 aluminios. Pues ya lo tengo. El siguiente ejemplo dice óxido de manganeso 4. Obviamente esta es la fórmula de stock, donde me están diciendo el valor del manganeso entre paréntesis. Por lo tanto, si yo lo tengo en stock, lo único que tengo que hacer es ir traduciendo también. Óxido. El óxido hace referencia al oxígeno 2-. El manganeso 4 hace referencia a manganeso 4+. Fijaros cómo el óxido va siempre a la derecha porque es negativo y el otro va a la izquierda que es positivo. Intercambio los números de oxidación. Mn2 o 4, simplifico porque puedo y se me queda MnO2. Y por último tenemos el óxido de cadmio. ¿Sistemática o stock? Pues en este caso es fácil ver que es stock porque no tengo ni un solo prefijo multiplicador, ni un mono, ni un di, ni un tri, ni nada. Por lo tanto es stock. ¿Y por qué es stock si no me pone nada entre paréntesis el número de oxidación del cadmio? Porque el cadmio solo tiene un posible número de oxidación, que es el +2. El cadmio solo puede actuar con +2 y por lo tanto no se ha puesto entre paréntesis. Aquí es donde estoy diciendo que si no nos sabemos los números de oxidación, no vamos a poder saber nunca el cadmio con qué número está actuando. Por lo tanto, óxido hace referencia a oxígeno 2-, cadmio no tiene más posibilidades que ser cadmio 2+, y por lo tanto intercambio los números de oxidación, CD2O2, simplifico CdO. Y ya por último, 3 ejemplos pasando de la fórmula al nombre. Vamos a empezar siempre primero en sistemática y luego lo haremos en stock. El primero pone CaO, leo de derecha a izquierda con los prefijos. Hay un oxígeno mono, monóxido. Fijaros que solamente se pone una O. Monóxido. ¿De qué es este monóxido? De calcio. SO2, pues dióxido de azufre. Y V2O3, trióxido de divanadio. Solamente tengo que leer de derecha a izquierda y saberme el nombre de los elementos. Ahora lo vamos a hacer por stock. En todas sería óxido de, óxido de, óxido de. Y ahora solo tengo que poner de quién es este óxido. En este caso este óxido es de calcio. Y el calcio yo sé que solamente puede actuar con el número de oxidación +2. Por lo tanto no lo pongo entre paréntesis. En el segundo ejemplo es de azufre. Y el azufre sí que tiene varios números de oxidación. En este caso, ¿qué número tiene? Pues lo vamos a hacer por tanteo, o sea, por deducción. Si solamente hay un azufre, el azufre tiene el número 1, pero el oxígeno le ha pasado un 2, es porque hemos simplificado. Es decir, que el 2 del oxígeno realmente era un 4 que venía del azufre y por lo tanto es el óxido de azufre 4. Y en el caso del siguiente es un óxido de vanadio. Es fácil ver que el 2 del vanadio viene del -2 del oxígeno y por lo tanto el 3 del oxígeno viene porque el vanadio es un 3. Óxido de vanadio 3. Vale, pues esto sería la formulación binaria de los óxidos. Si os dais cuenta es muy fácil, es saberse el mecanismo y practicar un poquito. Por supuesto, cualquier duda o pregunta que tengáis me lo dejáis en la caja de comentarios y nada, nos vemos en próximos vídeos.